Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. No da más. Enciende el alma, prende el motor. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy. Tu corazón. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio. Una emoción. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Cuando tengas mucho frío. Y ya podés disfrutar nuestros programas desde nuestros canales de YouTube y Spotify. Búscanos por Los Niños de Hoy. En un abrazo. Saludamos a todos los que nos escuchan por la radio El Mojón 66. Cambia. También saludamos a los que se encuentran conectados en el vivo de Instagram. Hoy hacemos vivo en transmisión en simultáneo con el Instagram Live. Si querés hacerle cualquier consulta a la invitada de hoy, podés conectarte por el vivo de Instagram. Búscanos por @tribudehoy. Y si querés mandarnos tu WhatsApp con tus dudas, podés mandarnos al más 598-9407-4608. Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. No da más. Enciende. Hoy hacemos tribu en compañía de María de los Ángeles Ríos. Ella es psicóloga y sexóloga. El tema de hoy: sexualidad en la adolescencia. María de los Ángeles Ríos es psicóloga con especialización en psicología clínica infantil y adolescente. Es sexóloga con más de 10 años de experiencia realizando talleres de educación afectivo-sexual en niños, niñas, adolescentes y adultos en diferentes ámbitos socioeducativos. Buenas tardes, María de los Ángeles. Bienvenida nuevamente a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Majo. Un poquito apurada, viste, adelantada estaba. Pero bien, contenta de compartir con ustedes nuevamente. Bueno, un placer poder hablar del tema de sexualidad en la adolescencia. Un tema difícil para todos, un tema difícil para los adolescentes porque da pudor, da miedo, miedo al juzgamiento, miedo al que dirán, miedo a expresar las opiniones de ellos y miedo para los padres. Sí, sin duda. Decinos, María de los Ángeles, ¿por qué nos cuesta tanto a los padres hablar de sexualidad con nuestros hijos adolescentes? Bien, ¿por qué da tanto miedo? En realidad cuesta hablar de sexualidad a lo largo de toda la vida, ¿no? Capaz que lo que sucede en la adolescencia es que hay cosas que empiezan a quedar como más en evidencia, ¿no? Empezamos a ver ciertos cambios físicos, de actitud, ciertos intereses que nos dan un poco de miedo, que nos ponen frente a la posibilidad de que nuestros hijos estén viviendo o experimentando cosas relacionadas con la sexualidad directamente, ¿no? Entonces me parece que ahí entra el miedo mayor. Es difícil en general comunicarse con los adolescentes para los adultos porque a veces sentimos que no nos podemos acercar, que no nos dejan acercar, con cualquier tema, cuanto más con algo así como la sexualidad, ¿no? Con todo lo que genera.
Perfecto. Describe, ¿y qué importancia tiene hablar con nuestros hijos, en este caso, el día de hoy, adolescentes, de la sexualidad? Bien, es sumamente importante. Igualmente, siempre conversando con los papás les planteo lo mismo, ¿no? Si yo no hablé nunca de nada con mi hijo, no me siento a hablar de ningún tema, es como muy difícil que de un día para el otro, siendo adolescente, pueda generar esa conversación, hablando específicamente de sexualidad, ¿no? Si yo no tengo el hábito de hablar con ellos de otros temas, tal vez tengo que empezar por ahí, ¿no? Por empezar a generar el diálogo, el acercamiento en temas más cotidianos, en estar atento a sus gustos, a sus intereses, para mostrarme cercano, para en algún momento poder poner de repente más explícitamente sobre la mesa el tema. El tema que es mucho más amplio, como decíamos la otra vez, que la genitalidad, ¿no? No es solo hablar de relación sexual, sino es hablar de un montón de cosas relacionadas con la sexualidad que ahora vamos a ver cómo la adolescencia se viven con mucha fuerza. No solo la genitalidad, sino otras cuestiones, ¿no? Entonces es bien importante poder hablar de esto para poder transmitir mensajes, para poder prevenir cosas, para dar información correcta. A veces los papás no saben si lo que saben es correcto, si corresponde decírselos o no. Y en eso está bueno siempre pedir ayuda, ¿no? Si hay algo que yo no sé, que no tengo claro, el poder transmitir siempre la información correcta sobre las cosas, para poder prevenir, para poder motivar un ejercicio de la sexualidad responsable y también placentero. Es decir, que sea una vivencia de disfrute y responsabilidad, ¿no? Que a veces nos olvidamos de esa parte del disfrute, solo exigimos o esperamos la responsabilidad. ¿Qué debemos saber los padres antes de comenzar a hablar de sexualidad con nuestros hijos? Bien, capaz que lo primero es poder conceptualizar lo que es la adolescencia, ¿no? Porque en general pensamos en un adolescente y capaz pensamos en alguien del entorno de los 14, 15 años. Y la adolescencia es un periodo bastante largo, es una etapa que abarca muchos años de la vida de una persona y que comienza en el entorno de los 10 años más o menos, un poco antes, un poco después, con los cambios físicos, que es donde podemos decir que inicia la pubertad. Y luego va pasando por otras etapas, ¿no? De hecho se habla de una adolescencia temprana, de una adolescencia media, de una adolescencia tardía, y tiene que ver con esto de lo que se vive en cada una de esas subetapas, ¿no? En esa primera parte de la adolescencia van a estar totalmente marcados los chiquilines por los cambios físicos. Esos cambios físicos que empiezan muy de a poquito y que a veces solo ellos los perciben y los demás no, o al revés, a veces nosotros nos damos cuenta y ellos todavía ni se enteraron en su cabecita que están cambiando. Eso les insume mucha energía, les insume energía física porque el cuerpo la necesita para los cambios, pero también les genera mucha preocupación, empiezan las inhibiciones, las vergüenzas, la necesidad de tener más privacidad. A veces a los 10, 11 años los niños todavía tienen papás que de repente entran al baño sin pedir permiso, los quieren ayudar con algo de la ropa o con algo del baño, y en esa etapa es fundamental el poder respetar su privacidad, ¿no? Que el niño o el puber se pueda ir encontrando con esos cambios que va teniendo su cuerpo y que le cuesta comprender y aceptar, ¿no? Es como ir aceptando de a poco una nueva identidad. Y algo bien importante en esta etapa es que ahí lo que tenemos que transmitir o tener con claridad y con naturalidad es esto precisamente de los cambios. A transmitir que estos cambios son buenos, que estos cambios son esperables, que nada de lo que le pasa es extraño, que a pesar de la confusión que le generan o la incomodidad, por ejemplo, la menstruación, que son cambios que están buenos, necesarios para crecer y que le van a permitir un montón de cosas a futuro que van a ser de disfrute y van a ser buenas para ellos, ¿no? Eso es fundamental en esta primera etapa. También hay que tener en cuenta que en esta adolescencia temprana, ¿no? o en el inicio de la pubertad, los chiquilines son más extremistas o concretos, ¿no? No pueden de repente captar mensajes o conceptos tan abstractos, ¿no? O tan complejos. Hay que ser más concreto, más directo para poder explicar algunas cosas. Y también entender que en esa etapa viven las cosas a veces de una forma muy dramática, ¿no? Las cosas también, los sentimientos también son extremistas. Hoy soy horrible, espantoso, no quiero salir de mi casa, y al otro día soy el mejor del mundo, ¿verdad? Y los cambios de humor también, que son de un momento al otro. Y con este tema y con la aceptación de su cuerpo, con la aceptación de sus cambios que directamente tienen que ver con la sexualidad,
es importante ser cuidadosos, pero a su vez estar cerca, ¿no? El poder acompañar, porque influye mucho en su autoestima. Perfecto. Después tenemos una etapa, capaz que podemos decir, capaz como lo que más conocemos como la adolescencia, ¿no? La adolescencia media se le llama, de repente entre los 14 y los 17 años, el típico adolescente, ¿no? Más o menos de esa edad, que uno dice, más o menos yo sé, un adolescente es como un gurí de 14, 15. Bueno, en esa etapa, los chiquilines, sobre todo las chicas, los cambios físicos ya los están terminando, porque maduran antes biológicamente las chiquilinas, y los varones entran en esa etapa que de repente de un momento al otro pegan ese estirón, empiezan los cambios más visibles, ¿no? Más tarde que las chicas. Pero en esa etapa están más preocupados de repente por todo lo que tiene que ver con su identidad sexual, ¿sí? Quién me atrae, quién no me atrae, de quién me enamoro, empiezan a tener las primeras relaciones amorosas, por llamarle de alguna manera, ¿no? Esos acercamientos distintos con el otro, con la otra, y también aparecen muchas veces las primeras experiencias sexuales, ¿verdad? A veces estas experiencias no son tanto fruto de una decisión, sino de curiosidad o de un momento acalorado que termina en una relación sexual, ¿no? Por eso es tan importante el poder hablar de estos temas, ¿no? Y el poder plantear el ejercicio de nuestra sexualidad o la experiencia sexual, del acto sexual, como fruto de una decisión. Más allá de que en el momento sabemos que bueno, que es difícil y más para un adolescente, pero que puede hablarlo previamente para que en el momento tenga herramientas también para poder tomar la decisión de si quiere vivir esa experiencia, en qué condiciones la quiere vivir, ¿no? De cuidado físico y emocional, las dos cosas, y también saber qué cosas está dispuesto también a vivir y qué cosas no, ¿no? Para poner los límites, para poder ser más libre a la hora de decidir con quién y cómo, de alguna manera, ¿no? El dónde, por ejemplo, ¿no? Esto es bien importante. Sí. Ayer justo hablando con una amiga, un poco más entrada en años, porque ella ya tiene sus hijas grandes, me decía, Majo me decía, mira, no podés evitar que los adolescentes hagan el amor. Dice, si lo quieren hacer, lo van a hacer y vos vas a ser la última en enterarte. Lo que es importante es adelantarte al hecho, informar, que ellos estén resguardados, protegidos, para si lo deciden hacer, que tengan todas las herramientas para después no tener que tomar otras decisiones más complicadas y más invasivas. Y yo ahí como que respiré profundo y dije, wow, cuánta sabiduría. Sí, tal cual. Es eso, sí, es adelantarse y es acompañar también. Es verdad que los adolescentes a los últimos que le cuentan las cosas, en general, es a los papás, si bien hay algunos adolescentes que tienen un vínculo más cercano y un diálogo más fluido con sus padres, la mayoría es a los últimos que le cuentan estas cosas, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar de repente a que nos vengan a contar algo o a preguntar algo, sino hacer que en nuestros encuentros y en nuestros diálogos el tema esté presente, y que esté presente no como algo negativo, no como algo de moralista, donde voy a dar un discurso de lo que se debe y lo que no, sino como algo natural, que se entiende parte de nuestra vida, pero que conlleva determinadas responsabilidades, ¿no? Porque tiene también consecuencias las decisiones que uno puede tomar en relación a eso. Y una cosa bien importante a tener en cuenta es que el cerebro del adolescente todavía no se terminó de formar. Entonces ahí tenemos algo contradictorio, ¿no? Por un lado, su cuerpo y sus funciones, sobre todo en esta adolescencia media y más adelante, las funciones de su cuerpo, las funciones sexuales, las células reproductivas, todo ha madurado o está madurando, pero todavía mentalmente hay muchos aspectos que no terminaron de madurar. Entonces, esa contradicción, ¿no?, entre lo cerebral y lo físico, de alguna manera, o el cuerpo, las funciones sexuales, es lo que a veces genera determinadas o malas decisiones, ¿no?, que pueden después tener consecuencias complicadas.
porque el adolescente tiende a vivir la gratificación, a buscar la gratificación del momento, ¿no? Tiende a la impulsividad, siento esto en este momento y lo actúo, a veces no lo paso por la reflexión, y esto en la sexualidad o en las relaciones sexuales puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, sin duda, como decían por ahí, si lo quieren hacer, lo van a hacer, y lo importante es que tengan las herramientas para poder vivirlo de la mejor manera posible, y sobre todo, vivirlo desde la libertad, en el sentido no de hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, sino del decir, yo esto es lo que quiero vivir, o así es como lo quiero vivir, esto estoy dispuesto, esto no, ¿no? Y que excede la genitalidad eso, ¿no? También tiene que ver con cómo quiero que me trate el otro, qué es lo que yo quiero vivir con una pareja, qué es lo que yo quiero vivir en la intimidad, ¿no? Es mucho más amplio. ¿Cómo sentís, María de los Ángeles, que se encuentran los adolescentes acá en Uruguay, y cómo nos encontramos los padres al momento de tener que enfrentarnos a hablar este tema? ¿Estamos preparados? Bien, yo creo que ahí pasan dos cosas. Muchas veces, por un lado, creo que nosotros los adultos carecemos de instancias de educación sexual en nuestra adolescencia o en nuestra infancia. ¿Por qué? Porque, en general somos hijos de papás que vienen de una generación que no hablaba de eso, o que consideraba que eso era algo malo, ¿no? Y que en general tendían a reprimir aquellas cosas relacionadas con la sexualidad, o te transmitían cosas básicas sobre la menstruación, lo básico de una relación sexual, un embarazo, y a veces hasta con errores, porque lo transmitían como se lo transmitieron a ellos, ¿no? Entonces ahora nosotros, al enfrentarnos a ellos, a veces también carecemos a veces de herramientas, y va más allá de nuestra formación académica, de herramientas o de conceptos correctos, específicos, relacionados con la sexualidad. Claro es que tenemos la posibilidad de buscar esas herramientas o esos conceptos, ¿no? Por otro lado, la brecha entre el adulto y el adolescente se ha agrandado mucho por el cambio, por ejemplo, tecnológico, ¿verdad? Los chiquilines hoy tienen un acceso y una vivencia de todas las cosas, también de la sexualidad, que pasa mucho por las redes, que pasa mucho por los juegos online, que pasa, ¿no?, por este mundo virtual que para nosotros es bastante nuevo. Si bien algunos lo manejamos más, otros menos, a veces eso nos distancia un montón en los tiempos, en la forma de entender las cosas, en cómo a los chiquilines todo les llega a través de lo gráfico, de las imágenes, ¿no?, la inmediatez, el hiperestímulo con respecto a las luces, a los colores, a los sonidos que están recibiendo todo el tiempo, y también en relación a este tema. Después vamos a ver cómo hay determinadas prácticas que cada vez son más naturales en los adolescentes y a veces los adultos desconocemos, como por ejemplo el sexting. El sexting es este ¿Nos querés contar ahora? Bien. Ahí está, es el intercambio de fotos, videos, imágenes relacionadas con el acto sexual, o imágenes en poca ropa, en poses eróticas, o videos sobre los adolescentes teniendo intimidad, ¿verdad? Y eso es pasárselo a otra persona. En el sexting es muy común y cada vez está más naturalizado en los adolescentes de que si estamos saliendo, nos gustamos o estamos de novios, parte del vínculo implica mandarnos fotos. Mandarse fotos en poca ropa, mandarse fotos incluso desnudos, ahí está cada vez más naturalizado. Esto ha crecido mucho, sí, esto ha crecido mucho. Qué peligroso, porque yo me imagino la situación peligroso. Y después, esos son herramientas de soborno después, de extorsión. Exacto, eso es lo que termina pasando. No siempre, claramente, pero claro, muchas veces pasa que se pelean con esa persona, se distancian o lo que sea, y la otra persona difunde esa foto, se la muestra a amigos, o la empieza a hacer circular por el ambiente de la chica o el chico que salió con poca ropa, y eso ha generado en los adolescentes en estos últimos años un sufrimiento tremendo, esto de la exposición de su intimidad frente a otros, ¿verdad? Tanto porque lo hacen para escracharlos, tanto porque el otro lo comparte para decir, mirá qué bien lo que estoy viviendo, ¿no? Y por eso se lo muestra a otros, termina generando mucho daño. Además de que los expone a otras experiencias como por ejemplo el grooming, ¿no? O sea, cuando una
una imagen se viraliza, una imagen se sube a la nube, sabemos que no se recupera, ya no es nuestra, ¿no? Y alguien la puede tomar para usarla con fines eróticos o sexuales, puede tomarla para extorsionarnos y conseguir o chantajearnos para conseguir que hagamos actos sexuales a través de internet con otras personas, incluso adultas, ¿no? Eso también está presente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y los chiquilines tienen como una fantasía, que es como en los talleres es muy difícil trabajarla con ellos o que lo entiendan, esto de que no les pertenece una vez que se lo envían a alguien. Ellos creen que dominan absolutamente todas las redes y que pueden configurar todas las privacidades posibles para que esto no suceda, y la realidad es que sí sucede. Y no sé si ustedes han escuchado, que me parece que es una información importante y pertinente, de una página que se llama OnlyFans, que se ha hecho muy famosa sobre todo durante la pandemia, los años de pandemia, que es una página que en realidad publica fotos eróticas, es más bien erótica, no tanto pornográfica, y últimamente lo que está sucediendo es que publican o quitan fotos de adolescentes que están en sus redes con determinadas poses o determinada vestimenta, y estas las usan como enganche para las personas que van a entrar a la página, porque hay personas que luego pagan para tener videos más comprometidos o más eróticos o mostrando más cosas de la persona. No sé si me explico, o sea, se están utilizando imágenes que publican adolescentes para enganche en estas páginas como OnlyFans para captar clientes, después le muestran el video de otra persona igual, pero están utilizando la imagen de los chiquilines. Bueno, y ellos están muchas veces por fuera de todo esto, ¿no? Entonces son cosas que hay que poner sobre la mesa, que a nosotros nos cuesta entender, porque es como otro mundo, es otra lógica, otros códigos, nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Pero es importante conocer esa realidad, conocer en qué andan los chiquilines, cuáles son los medios por los que se comunican, y el acceso a pornografía y el acceso a información sobre la sexualidad está presente cada vez desde edades más tempranas. ¿Cuáles son las fuentes de información en las que se basan los adolescentes, sin ser la educación que se brinda en las instituciones educativas? Por lo general, los adolescentes, ¿en dónde buscan información? ¿Son de buscar información que tenga buena bibliografía, o a dónde se dirigen los adolescentes hoy en día? Hoy, por ejemplo, Internet es la vedette, ¿no? Todo está en Internet, todo se busca en Internet. Y bueno, y ahí se encuentra de todo, ¿verdad? Información que es real, que es científica, e información que no tiene nada que ver. Y además, si entras a buscar cosas de sexualidad porque querés informarte, querés información correcta, te van a aparecer también otras cosas, ¿no?, relacionadas con lo erótico, con lo pornográfico, inmediatamente, y que el adolescente o incluso el niño que está buscando esa información, por curiosidad, entra a ver de qué se trata, ¿no? Eso es como la primera fuente, ¿no? Internet. Y después los amigos, sigue pasando esto, que prefieren preguntarle a un amigo, hablarle a un amigo, que de repente ir a contarle algo a un adulto, preguntarle algo a un adulto. Eso también sigue siendo muy frecuente. Esas son como las fuentes principales. De ahí la importancia que tenemos que asumir los padres de ser los primeros en informar, para que nuestros niños y adolescentes puedan buscar en nosotros un referente y poder dialogar estos temas tan importantes. Ahí está, eso es fundamental. Sí, sí. Y también cuando uno siente que no entiende nada de lo que están hablando, por ejemplo, con estas cuestiones de internet o de las redes, el poder buscar la forma de informarnos, de entender cómo funciona, de qué es, por lo menos contactar con alguien que nos pueda ayudar para no estar tan por fuera. Aunque no se lo digamos a nuestros hijos, pero estar al tanto de qué es lo que están viviendo, en qué andan, qué están mirando, qué están escuchando, eso es fundamental. Leyendo lo que publica la UNESCO sobre la sexualidad y la educación sexual en los menores, hace referencia a que es un derecho el educar a nuestros hijos en educación sexual, que más allá de nuestros valores y creencias, no podemos negarle la educación sexual. Exacto. La UNESCO, la Asociación Mundial de Sexología y la Salud Sexual, la Ley de Educación, que está vigente desde el 2010, acá en Uruguay, que es importante saber eso también, ¿no? Todos
proponen o plantean que es un derecho de los niños y los adolescentes esto de acercarse a información correcta, validada, científica, sobre la sexualidad, sobre los cambios, sobre también la planificación, ¿no? En lo que tiene que ver con la planificación familiar, en la reproducción, en la salud, sexual y reproductiva. De hecho, todas las mutualistas y policlínicas a nivel público tienen que tener un servicio de salud sexual y reproductiva, tienen que tener un servicio de salud adolescente donde se trabaja sobre temas de sexualidad, donde se provee también de algunos anticonceptivos. Todo eso es un derecho de los adolescentes, ¿no? Es bien importante. ¿Y qué diferencia es si esto lo pueden hacer acompañados por su familia, ¿no? Realmente es diferente. Entonces, por más que de repente como adultos tengamos un montón de conceptos distintos a cómo lo viven los adolescentes, nos parezca que las cosas o la vida o la sexualidad se tienen que vivir de otra manera, es importante acompañar, porque si nos paramos de la vereda de enfrente, lo único que vamos a hacer es distanciar. Sin duda. La UNESCO publica en sus redes que todo menor, joven, niño que reciba educación sexual integral está más propenso a tener cuidados personales que extienda el inicio de la actividad sexual. Que eso me llamó bastante la atención, porque está el mito en que si le hablo de sexo, ya va a querer hacerlo. Exacto. Sí, de hecho hoy están presentes esas ideas, ¿no? De que la educación sexual lo que hace es promover en los chiquilines determinada curiosidad que no tienen. Cuando se habla de una educación sexual integral, como decíamos desde el encuentro anterior, amplía lo que es la genitalidad, ¿no? Y el acto sexual en sí mismo. Si hablamos de educación sexual integral, hablamos de una educación sexual que abarca todas las dimensiones de la persona, no solo lo físico, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con la identidad de género, que tiene que ver con lo cultural, con lo social. O sea, hay un montón de aspectos que se pueden ir trabajando desde muy chiquitos, como hablábamos en el encuentro anterior, sobre la sexualidad, que los va preparando para la vida en general y también para su experiencia o vivencia de la sexualidad. Ayuda a prevenir situaciones de abuso, ¿no? Eso es clarísimo, ayuda a prevenir situaciones de abuso, ayuda a conocer el cuerpo de uno, a quererlo, a cuidarlo, por lo tanto ayuda a la autoestima, ayuda también a tener más libertad a la hora de tomar decisiones y planificar mi salud sexual y reproductiva, ¿no? O sea, son muchos los beneficios que tiene el poder recibir una educación sexual adecuada a la edad, porque también es eso, no se le habla lo mismo a un chiquilín de 8 años que a uno de 12 que a uno de 18. O sea, la propuesta es distinta de acuerdo a la etapa evolutiva, también y el contexto social y cultural. María de los Ángeles, tenemos un par de preguntitas que nos ha hecho la audiencia a lo largo de esta semana, que están muy interesantes y que seguro a más de un adolescente le va a ser de mucha utilidad la respuesta que tú nos brindes. Acá nos dicen, no estoy segura si me atraen los hombres o las mujeres. ¿Cómo sé si realmente me atrae a alguien? ¿Cómo puedo saberlo? Bien, un tema fundamental en la adolescencia y que no tiene directamente que ver con la genitalidad es la identidad sexual, ¿no? La otra vez tratábamos de explicar un poquito este concepto, ¿no? Que, se compone por el sexo biológico, asignado al nacer o antes de nacer, ¿no? Si tengo genitales de mujer o de varón, tengo vulva, tengo pene. A partir de ahí se va construyendo una identidad de neno varón, ¿verdad? Pero después también tiene que ver con mi identidad de género, es decir, cómo vivo yo ese sexo biológico que me tocó, cómo lo siento, cómo lo vivo, si me siento cómoda perteneciendo a ese sexo biológico, cómo lo vive mi sociedad y mi cultura, y si yo me siento identificado con eso que la cultura me propone, que tengo que hacer y ser como mujer o como varón, ¿ah? Y eso tiene una fuerte vivencia en la etapa de la adolescencia, ¿no? El poder ir definiendo y descubriendo mi identidad sexual, que también compone la orientación sexual. Como decía por ahí, no sé quién me atrae. Al principio de la adolescencia es muy común
que aparezca como esta experiencia de no saber si alguien me atrae, o creo que a veces me atrae el mismo sexo, a veces el otro sexo. Es muy frecuente que en la adolescencia temprana se vivan experiencias de exploración o por curiosidad con personas del mismo sexo, y eso no quiere decir que tengan una orientación homosexual a futuro, ¿verdad? Toda esa confusión, por decir de alguna manera, que se da al principio de la adolescencia es esperable. Más cerca de los 15 años, más o menos por ahí, los chiquilines empiezan como a tener más claro qué es lo que sienten, qué les atrae. Y no es algo que de repente pase por lo intelectual, es algo que pasa también por la experiencia, y no por la experiencia de probar estar con un sexo o con el otro, sino por lo que yo voy sintiendo. Cuando a mí alguien me atrae, siento determinadas cosas. Quiero estar con esa persona, me gusta físicamente, cuando estoy cerca me dan ganas de darle un beso, ¿no? O sea, como algunas señales que me indican que, bueno, esa persona me gusta, me atrae, y me atrae más que una amistad, ¿no? O sea, son señales, signos que yo voy a ir descubriendo, y voy a ir descubriendo a lo largo de la adolescencia cuál es mi orientación sexual. Y en eso hay que ser muy respetuosos de uno mismo y de los demás. Capaz que yo adolescente tengo clarísima mi orientación sexual o mi identidad sexual, y otro todavía no, está en construcción, y cada uno vive a su ritmo cada etapa, y cada uno va descubriendo y viviendo también este proceso de una manera particular, y eso está bueno respetarlo. Qué importante como padres poder transmitir estos valores de respetar las decisiones del otro compañero, de respetar los diferentes tipos de familias que hay, porque también hay familias mamá, mamá, papá, papá. Eso es muy importante de inculcarlo desde pequeños, lo que es la diversidad en el género. La diversidad en el género, ahí está la diversidad de familias, eso se educa desde muy temprana edad, como tú decías recién, ¿no? Y saber que el género, si bien es una construcción social, ¿no? Es la cultura y la sociedad la que nos dice que es esperable para un varón y para una mujer, también existe la identidad de género, ¿no? Cómo yo me siento con mi ser varón o mi ser mujer, y además cómo lo manifiesto. Y hay diversas formas de ser varón y ser mujer, ¿no? Diversas, más de la que creemos. O sea, y eso es bien importante. No me tengo por qué parecer a otro. Yo tengo mi propia forma de expresar mi ser mujer o aquello que siento en relación a mi identidad sexual. Tenemos más preguntas. Nos dicen, creo que no soy heterosexual, pero mi familia no lo aceptaría. ¿Qué puedo hacer? Bien, esa es una situación bien difícil, bien compleja, porque históricamente lo que ha pasado es que las personas que viven esa experiencia o descubren que no tienen una orientación heterosexual en una familia que de repente es como muy hermética en relación a esos temas, o muy tradicional con respecto a algunos conceptos, o como decíamos hoy, personas que no recibieron ningún tipo de educación sobre sexualidad, lo que terminaban haciendo históricamente era reprimir eso, ¿no? Reprimirlo y no vivirlo, o vivirlo de forma clandestina, al punto de que se terminaba armando una vida, ¿no?, para la sociedad que no era la vida que a escondidas vivía esta persona en relación a su identidad sexual, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes a transmitir a un adolescente que vive esta experiencia, que es un poco lo que he ido acompañando cuando me han tocado esta pregunta personalmente, es que es importante que ellos se sientan fuertes y seguros para poder explicar o mencionar esto en su familia, en una familia que sienten que no va a aceptar esa situación, ¿no? Esperar a estar fuertes y seguros de lo que sienten con respecto a eso, para no exponerse a veces a experiencias que pueden ser muy traumáticas, ¿no? Eso primero. Y segundo, esto de que buscar la forma de no renunciar a lo que son, ¿no? Porque la identidad sexual, como toda la identidad de una persona, es nuestro ser, es lo que somos, ¿no? Y renunciar a eso tiene costos tremendos a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel también de la experiencia sexual. Entonces, es bien importante eso, si lo voy descubriendo, el poder yo hacer el proceso de aceptarme en lo que veo y en lo que soy, y esperar el momento para sentirme fuerte, fortalecido y acompañado por otro que no sea de la familia capaz, para poder llevar adelante. El que descubre que no tiene una orientación heterosexual a veces siente la obligación de explicarle a los demás, ¿no?, que vive algo distinto. Los heterosexuales no vamos a explicarle a nadie que somos heterosexuales.
Sin embargo, los que viven una experiencia distinta o sienten distinto, se sienten en la obligación de explicarle a la gente o explicarle a algunas personas y no tienen por qué explicarle a nadie. Eso también es importante que lo sepan. Qué importante eso, y que seguramente para el adolescente que envió esta pregunta, esas palabras van a ser un bálsamo, un alivio para esa necesidad de no tener que dar explicaciones. Pero decime una cosa, al momento de enfrentar el adolescente a la familia, papá, mamá, y iniciar esa conversación, que puede ser, dependiendo de la familia en la que nos encontremos, puede llegar a ser un poco incómoda. ¿Qué tips nos podés dar para ese adolescente para iniciar la conversación, la charla? ¿Qué herramienta le podemos dar? Yo les decía hoy esto de que no podemos, si no hablamos de otras cosas, no podemos arrancar por ahí, ¿no? Pretender un día sentarnos frente al adolescente y, no sé, hacerle una pregunta o una explicación de algo de la sexualidad. Porque eso sería muy poco natural, muy forzado, y lo que vamos a generar es que el chiquilín trate de huir de la situación, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo como papá que en general no me estoy comunicando mucho con mi hijo, no estoy muy enterado o empapado de las cosas que anda o en la que andan los adolescentes en general, tal vez debo empezar por ahí, ¿no? Y una vez que yo empiezo a generar como otro acercamiento con mi hijo, mi hija, en otros temas más cotidianos, más superficiales de la vida cotidiana, el poder ir entrando en estos temas. A veces ayuda, por ejemplo, estamos haciendo una actividad juntos, estamos mirando una serie, por ejemplo, ¿no? O estamos hablando de un tema que nada que ver, y bueno, yo puedo tomar algo de eso que estamos compartiendo juntos para traer el tema sobre la mesa. E ir probando, ¿no? No voy a meterme de lleno de primera con algo muy, muy profundo, muy íntimo capaz, pero bueno, ir probando para ver también la respuesta del adolescente, para no invadirlo, ¿verdad? Para no ser violentos, porque a veces podemos ser muy violentos si queremos salir con cosas muy profundas o muy íntimas de ellos, como papás o como mamás, que a ellos les da mucha vergüenza, el tener esa delicadeza y ese cuidado, ¿no? Para transmitirlo, ir tanteando también hasta dónde, ¿no? Hasta dónde y cuál es el momento. Pero hay que hacer un caminito, que si no se empezó hay que empezarlo por otro lado, ¿no? Por otros temas. Y en la medida que uno lo manifieste con naturalidad y demuestre apertura, en general los chiquilines se sorprenden y se animan a decir más. Ellos tienen un montón de fantasías acerca de lo que piensan los adultos sobre estos temas, de lo que piensan los adultos sobre ellos, y más en familias donde no se habla mucho, no hay mucha comunicación. En cambio, el poder verlos hablando del tema con naturalidad, con apertura, entendiendo que hay cosas que, bueno, que suceden, y que eso les abre los ojos para decir, bueno, capaz que puedo hablar de esto con mamá, capaz que puedo hablar de esto con papá. Qué importante. Tenemos más preguntas. Bueno, hay preguntas de un montón de diversidad de temas. Vamos más a lo que es sexual. Nos dicen, ¿qué medidas de higiene hay que tomar antes de practicar sexo oral? Bien, una cosa bien importante. Con el sexo oral, el sexo anal, el sexo vaginal, se transmiten infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Una vez que la mucosa de una persona está en contacto con los genitales de otra persona, existe la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual. Entonces, sin duda, la higiene y el cuidado, por ejemplo, el uso de preservativos, son muy importantes, ¿verdad? La higiene en las dos personas y además el uso del preservativo, que es el único método de barrera que puede también prevenir una infección de transmisión sexual transmitida por sexo oral. Perfecto. Y en el caso de las mujeres, ¿cuál es el método de barrera? Bien, para las mujeres existe el preservativo femenino también. Está el preservativo masculino y el preservativo femenino. Del femenino se habla poco acá en Uruguay. En general se promueve más el preservativo masculino, pero el femenino es accesible, incluso en algunos lugares lo dan gratuitamente. Y es importante que la responsabilidad del cuidado a la hora de tener una relación sexual no pase solo por uno de la pareja, o sea, de la pareja ser novios, esposos o un encuentro ocasional, que los dos puedan de alguna manera utilizar algo de protección, ¿no? Eso es bien importante, no tiene por qué siempre ser el varón el que use el preservativo. Y bien importante es que el preservativo es el único método que, además de prevenir el embarazo, previene infecciones de transmisión sexual, ¿no?
todos los otros métodos hormonales, y bueno, que después si nos da el tiempo vamos a conversar, no te previenen de una infección de transmisión sexual, ¿no? El preservativo es lo más adecuado. Y cuando hablamos de adolescentes, lo mejor es que utilicen doble protección. ¿Qué significa? Preservativo el varón, píldoras la chica. ¿No? Eso es fundamental porque si alguna de las dos cosas por alguna razón se coloca mal el preservativo, falla el preservativo, me olvidé de tomar la píldora, igualmente haya protección. Sin duda. En un video yo justo ayer estaba viendo que recomendaban para los padres que tuvieran hijos adolescentes que estuvieran iniciado en la actividad sexual, tener un frasco repleto de preservativos y que el padre le dijera al adolescente que él se responsabilizaba de mantenerlo siempre lleno y que no iba a pedir explicación alguna. Me pareció fantástico esa idea. Yo creo que ahí depende mucho también de, como decíamos hoy, del tipo de vínculo que hay en la familia, del tipo de valores que manejan, de la forma en que se comunican o dialogan en esa familia. De repente hay familias en las que no es necesario, de repente hay familias en las que no se habla de nada y en un momento de la adolescencia vienen y le traen un paquete de preservativos y esa es la única educación sexual que reciben, sin mediar palabra, ¿no? Esto es muy común. Y al varón, además, el que se tiene que cuidar es el varón, ¿no? O sea, son como esos mensajes sociales y culturales que en la entrega de los preservativos estamos transmitiendo un montón de cosas. Si esa estrategia que vos leíste está acompañada de un diálogo, de una comunicación, del poder explicar otras cosas y de poder compartir otras cosas, está buenísimo. Ahora, si es algo aislado, que no está acompañado de la palabra y jamás se habla de nada y de repente vengo a pedirle esto del bollón con los preservativos o llenárselo, tal vez no está tan bueno. Está bueno porque tiene el preservativo a mano, pero está bueno también que se complete con otras cosas, ¿no? Sin duda, sin duda. Y de información también. Bueno, hablando del preservativo, ¿qué cuidados hay que tener al momento de abrir el preservativo? ¿Dónde guardarlo? ¿En la billetera sí o en la billetera no? En la billetera sí, en la billetera no. Bueno, en realidad el preservativo siempre trae como las instrucciones de alguna manera de uso, ¿no? Y es importante tener cuidado, primero que esté en un ambiente que no, a ver, si tengo el mismo preservativo guardado hace mucho tiempo y se agarra humedad, agarra calor, o sea, realmente puede perder su calidad. Y después algo bien importante es a la hora de abrirlo, ¿no? De abrirlo donde correctamente hay que abrirlo, no abrir con los dientes, no abrir con un objeto, sino abrir con los dedos, ¿verdad? Está todo indicado y explicado para que se pueda hacer correctamente. A veces en el apuro se hacen esas cosas y bueno, eso puede tener un riesgo porque podemos romper, podemos pinchar, y bueno, y eso puede hacer que el método no sea efectivo, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, siguiendo con las preguntas de la audiencia, nos preguntan ¿cuál es la efectividad de los métodos anticonceptivos? Bien, los métodos anticonceptivos en sí mismos, o sea, tienen los que son químicos, por ejemplo, no los naturales, porque sabemos que existen los naturales, ¿verdad? Como el coito interrumpido, como el medir la temperatura, como el calcular en el calendario cuando estoy ovulando y cuando no, ¿verdad? Esos métodos naturales no son tan efectivos y son recomendados cuando hay una pareja estable, en general cuando es una pareja adulta, que tiene como un control de su cuerpo y de su ciclo menstrual la mujer bien importante y ordenado, ¿no? Obviamente no es recomendado para un adolescente. Y después hay métodos que son químicos, ¿no? U hormonales, se puede decir, como la píldora, y otros métodos que funcionan igual que la píldora, como el parche, como el dispositivo subdérmico, como el inyectable, que esos tienen una alta efectividad, ¿no? Entre un 98 y un 99%. Lo que sí es importante saber es que primero que nada, un método anticonceptivo no me lo receto yo por lo que me parece o por lo que usa mi amiga o mi amigo, ¿no? O sea, eso es bien importante. Siempre para consultar cuál es el más adecuado para mí, es importante consultar a un ginecólogo, en el caso de las chicas, ¿verdad? Saber qué píldora tengo que tomar de acuerdo a la edad que tengo, qué me recomiendan, saber cuáles anticonceptivos tengo disponibles, a cuáles puedo acceder de acuerdo a mi realidad, y también
a cuáles me puedo comprometer de alguna manera a llevar adelante de manera responsable, ¿no? Porque, por ejemplo, la píldora implica tomar la píldora todos los días, y hay adolescentes, incluso a veces adultas, que no tienen esa constancia. Entonces, ahí se le pueden ofrecer otros métodos, pero eso tiene que ser acompañado por personal de la salud que esté capacitado en este tema y que pueda orientar a las chicas y a los chicos en lo que tiene que ver con la anticoncepción, ¿no? Y cuando hay una pareja, sean novios, convivientes, lo que sea, está bueno que los dos juntos hagan ese proceso, que se vea la anticoncepción como de la pareja, de los dos, y no con el peso que tiene de repente para la mujer el cuidarse o no del embarazo. ¿Puedes contarnos qué métodos anticonceptivos existen en el mercado y cuáles son eficaces? Bien, ahí está. Hoy estuvimos hablando de algunos, ¿no? Dentro de los métodos que se llaman hormonales estarían las píldoras anticonceptivas, que ahí hay como distintas presentaciones. Algunas de tomas de 21 días, otras que se toman durante 28 días. La realidad es que la toma en sí de la píldora anticonceptiva es de 21 días. A veces las presentaciones que tienen más píldoras son píldoras que tienen otros componentes que no son las hormonas que generan que no se embarace la chica, ¿no? Y en general tiene que venir la menstruación en esos días que esas últimas píldoras cambian de color, o en el descanso en el paquete de 21. Pregunta, sí. ¿Esas píldoras que vienen de otro color, que son de la última semana, es necesario tomarlas? O porque hay un mito, no sé si es real, que dicen que esas píldoras de otro color, cuando el paquete es hasta los 28 días, que son de placebo, que es para que uno no se olvide de que hay que tomarla. Bueno, eso es una función muy importante. O sea, en realidad esas píldoras en general tienen hierro, por ejemplo, y sí, está bueno tomarlas. Está bueno tomarlas porque ayudan, y además nos ayudan a tener un control, ¿verdad? A saber que se termina el paquete y empiezo el otro. Las de 21, las que tienen descansos, a veces nos hacen perder un poco en la cuenta, ¿no? Y ahí es que de repente aparecen los embarazos no deseados. De repente creo que la tomé y no la tomé, y la píldora hace efecto desde el primer día que la tomo, pero también deja de hacer efecto si yo no la tomo un día, o hace 2 días que no la estoy tomando. Pero la píldora, cuando yo arranco, el primer paquete ya hace efecto desde el primer día. Cuando yo arranco el primer paquete, estoy menstruando en general. Uh-huh. ¿Verdad? Bien, pero la píldora tiene efectividad, sí, desde el primer día. Pero lo que se recomienda el primer mes, pregunto por las dudas que yo esté mal informada, sí, o que haya cambiado, o que no sé, viste, que uno como mamá a veces hay cosas que no sabe. Que ese es otro método, sí, ¿verdad? Ese es otro método. Pero, ¿sabes? En realidad, todo lo que uno introduce en el cuerpo, uno necesita un tiempo para saber si su cuerpo lo recibe bien, ¿no? Si se adapta al funcionamiento del organismo. Todos los métodos son para todas las personas, pero hay casos particulares en que tienen un rechazo, de repente, a ese químico o a eso que está recibiendo el cuerpo. Pasa también con el dispositivo intrauterino, ¿no? Uh-huh. No todos los cuerpos de la mujer lo reciben de la misma manera, hay cuerpos que lo rechazan. Entonces tiene que haber siempre un periodo inicial de control para ver si eso está siendo no solo efectivo, sino también su organismo lo está recibiendo bien, lo está adaptando bien a su funcionamiento. Va más por ahí, no por la efectividad. Entonces, siempre que voy a iniciar un método anticonceptivo, siempre que mi pareja utilice un método de barrera para ir probando a ver cómo me adapto. Y repito, en la adolescencia es bien importante utilizar las dos protecciones, aunque haga mucho tiempo que estamos juntos, aunque yo soy re controlada con la toma de píldoras, no importa, los dos métodos son importantes. No, y el método de barrera, que es el único método, que es el que evita las enfermedades de transmisión sexual. Exacto. Sí. Fundamental. Bueno, contanos, entonces tenemos la píldora anticonceptiva, la de 21 días, la de 28 días, y después, ¿qué otras opciones tenemos? Bien, después está, que es relativamente nuevo acá en Uruguay, es el implante subdérmico, que a veces le dicen el chip, es muy común que le llamen el chip, que funciona de la misma manera que la píldora en realidad, en cuanto a lo que hace en el organismo de la mujer que se lo implanta, solo que no tiene que estar controlándolo ni tomando nada todos los días, entonces dura más tiempo, se controla en tiempos más espaciados y en general se recomienda a las adolescentes. ¿Qué duración dura el implante?
Y 3 años. 3 años, está. Porque Sí, está bueno pero porque, ojo, a ver, ojo que. ojo, porque cuando uno, hay métodos que duran mucho tiempo, ¿no? Pero uno tiene en el medio que controlarlos. Cuando uno se coloca un método anticonceptivo, uno se implanta el dispositivo subdérmico, se coloca un DIU o lo que sea, tiene que controlarlo. Al principio es más cerca en el tiempo, después se va espaciando y en realidad de lo que se habla en años es del tiempo en el que se debería cambiar ese método, ¿no? O sea, retirarlo y volver a colocarse otro. Bien, con el Digo, porque dispositivo. no es que ya me desentiendo y ya está y no voy nunca más al médico, ¿no? O sea, eso es bien importante. ¿Quién nos viera notando el momento en el que colocamos el dispositivo y agendando los 3 años y hasta esa fecha no Claro, olvidarnos? no. Te quería consultar. Después, sí. Con relación al dispositivo ese. Igual tengo que tener los mismos cuidados con relación a cuando tomo antibiótico. Viste que se dice que cuando uno toma pastillas anticonceptivas y toma antibióticos pierde efecto la pastilla. ¿Con este dispositivo pasa lo mismo? Sí. Sí, el parche, los inyectables, la píldora y el dispositivo subdérmico son métodos hormonales, o sea, lo que generan adentro de nuestro cuerpo es el mismo efecto, generan lo mismo, ¿tá? Entonces, una medicación como un antibiótico lo que hace es como bajar la eficacia o bajar, el antibiótico termina también actuando sobre el efecto que genera la píldora. Cuando yo estoy tomando cualquier otra medicación siempre tengo que consultar si tengo dudas con respecto al método que estoy usando, si me es efectivo o no. Puede ser un antibiótico u otra medicación, por ejemplo, medicación, psicofármacos, o sea, es importante siempre consultar cuál es la acción que hace una droga frente a la otra o sobre la otra. Eso siempre es importante preguntar. Perfecto, para no tener ninguna sorpresa a los 9 meses. Ahí está. Tal cual. ¿Qué otro método tenemos por ahí? Bien, ya hablé de los hormonales, después los de barrera, como dijimos, que está el preservativo masculino, el preservativo femenino. Están los espermicidas también. Lo que tienen los espermicidas es que su duración es de pocas horas y en general hay que utilizar también otro método. Lo mejor o lo recomendable es utilizar otro método junto con el espermicida. Está el anillo vaginal, que también tiene una acción muy parecida a la de la píldora. La mayoría de lo que contienen es eso, hormonas que generan el mismo efecto que la píldora, ¿no? Son como distintas presentaciones, distintos tiempos de utilización o de cambio del método, pero que adentro de nuestro cuerpo cumplen el mismo efecto, ¿no? Perfecto. Contame, si yo estoy, caso hipotético, adolescente que está en una relación casual, flechazo de amor, primera vista, y no viene tomando pastillas anticonceptivas y deciden que el muchacho se cuide con método barrera, use preservativo. Se rompe el preservativo, ¿qué puedo hacer en ese momento? Bueno, frente a la rotura del preservativo, que es menos común de lo que se dice, porque muchas veces la excusa frente a determinadas situaciones es que se rompió el preservativo. Hoy decíamos, si tenemos los cuidados de dónde se guarda el preservativo, de cómo se abre, es muy difícil que eso suceda, ¿no? Hay que tener ciertos cuidados previos también. Y también el tema del momento de colocarlo en la relación sexual. Una vez que el varón tiene una erección, antes del contacto directo de los genitales, ya es importante colocarlo, porque en ese roce de los genitales también podemos contagiarnos de infecciones de transmisión sexual, ¿tá? Como decíamos hoy, para el sexo oral, para el sexo anal, siempre tiene que estar colocado durante toda la relación sexual. Eso es bien importante. Pero si sucede esto otro, o que haya una relación sexual sin protección, ninguna, existe lo que es el método de emergencia, ¿no? La píldora de emergencia, que es una píldora que se toma luego de la relación sexual sin protección o en la que hubo un accidente como la rotura del preservativo. Cuanto más cerca de la relación sexual se tome, más efectiva es. Previene entre un 60 y 90% que se genere un embarazo. Y si el embarazo ya se generó, porque se puede tomar incluso algunas presentaciones hasta 5 días después se pueden tomar. Y si ese embarazo ya comenzó, tampoco es que lo va a interrumpir.
esa píldora. Lo importante es saber que no es un anticonceptivo la píldora del día después o la píldora de emergencia, sino que es eso, es de emergencia, es frente a una situación en la que excedió mis posibilidades y bueno, y se dio una relación sexual sin protección o incluso un abuso sexual, una violación que también puede suceder. Bueno, existe este método, que no es para usar como método diario, como método frecuente. Importantísimo. Bueno, también tenemos otra preguntita que nos está llegando por aquí y dice, si se pierde la virginidad y se está con el ciclo menstrual, ¿se puede quedar embarazada? Bien, dos cosas acá. Primero, que existe el mito de que si estás menstruando no puedes tener relaciones, y eso simplemente es un mito. Eso depende de la pareja, de si quiere o no quiere, se siente incómoda con esa situación. ¿Ah? Eso primero. Y segundo, cuando estamos menstruando, las mujeres tenemos mucho menos posibilidades de quedar embarazadas porque no estamos ovulando, precisamente porque estamos menstruando, pero también es verdad que no todos los ciclos menstruales son iguales. Hay mujeres que tienen ciclos en los que al mismo tiempo que están menstruando a veces ovulan, o sea, no es lo más común, pero tampoco nos podemos fiar de que, bueno, si estoy menstruando no voy a quedar embarazada. Siempre es importante utilizar algún método si yo no estoy deseando, no estoy queriendo ni planificando tener un hijo. Perfecto. Y también nos preguntan, ¿el líquido preseminal embaraza? Bien, en el líquido preseminal, el líquido preseminal es un líquido transparente que sale por el pene del varón antes de la eyaculación, incluso a veces un rato antes de la eyaculación, puede salir incluso antes de la penetración, ¿tá? Y ese líquido a veces contiene espermatozoides. Y por lo tanto, si contiene espermatozoides y tiene contacto con los genitales de la mujer sin protección, puede existir la posibilidad, mucho más baja, pero puede existir la posibilidad de que haya un embarazo. Por eso hay que utilizar todo el tiempo el preservativo. Por eso el preservativo desde el inicio, desde los juegos sexuales previos, y no la típica frase que se escucha por ahí, antes de terminar el coito, lo retiro. Sí. Por decirlo. Coito interrumpido. Es un método natural, que hoy decíamos que son muy poco efectivos, ¿no? Y que en general se recomiendan a parejas estables, adultas, que tienen un control de su cuerpo, porque también el poder controlar, el retirar el pene de la vagina en el momento justo, antes de la eyaculación, requiere una concentración y un autoconocimiento importante que muchas veces un adolescente no lo tiene, no lo puede manejar, ¿no? Entonces es bien importante saber. Bien. Nos preguntan qué es el VIH y por qué se transmite sexualmente. Bien, el VIH en realidad es un virus, ¿sí? Como tantos virus existen, solo que se transmite a nivel sexual, a través de las relaciones sexuales o a través de la sangre, ¿no? Como ya habrán escuchado muchas veces. El VIH de repente se hizo muy conocido porque en sus inicios se vinculó mucho a la experiencia de la homosexualidad. Incluso hasta se llegó a culpar a las personas homosexuales de transmitir ese virus, ¿no? Hoy se sabe que eso no es así, cualquiera de nosotros puede contraer el VIH, ¿no? Y muchas veces se habla del VIH y se deja de lado un montón de otras infecciones o enfermedades que podemos contraer de transmisión sexual y que son más frecuentes que el VIH, ¿no? Y sin entrar en nombres o en clasificaciones, es bien importante saber que una infección de transmisión sexual yo me puedo dar cuenta si siento, por ejemplo, en mis genitales dolor, ardor al orinar, si tengo pus, de repente cuando orino o sale de los genitales pus, si está colorado, si tiene manchas, si tiene verrugas, si tiene ampollitas, a veces también en la boca, tipo como el herpes, pero como unas vesículas llenas de agua. Todo eso, todos esos síntomas me pueden indicar a mí que tengo una infección y no necesariamente tiene que ser el VIH. ¿Ah? Eso es bien importante. Hay otro montón de infecciones que hay que cuidar y prevenir que no tengamos, ¿verdad? Frente a cualquiera de esos síntomas, a consultar, ¿no?
obviamente. Bien. En el caso de tener que consultar porque pensemos que tengamos alguna infección de transmisión sexual, ¿a qué lugares hay que ir? En el caso de las mujeres, ginecólogo, ¿y los varones? El ginecólogo. Y los varones, en realidad, para los varones, el que atiende las cuestiones de sexualidad de los varones en general es el urólogo, que no tendría por qué, en realidad. Pero bueno, en general, todo lo que tiene que ver con el pene, muchas veces lo que hacen es consultar a medicina general y el médico general los deriva a urólogo. A veces ya simplemente el médico general puede diagnosticar la infección y dar tratamiento, ¿no? Pero les va a pasar a los varones que si tienen alguna consulta relacionada con la sexualidad, más allá de las infecciones, los tienden a derivar al urólogo. Lo ideal sería que hubiera sexólogos en todas los prestadores de salud, pero la realidad es que no existen en todos. Dime una cosa, pero en todos los prestadores de salud hay una policlínica del adolescente, ¿o no? Sí, eso es obligación, que en todos los prestadores de salud públicos y privados haya una policlínica del adolescente y que allí tengan asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva. Sí, tienen que tenerlo. Puede suceder, como pasa con muchas otras cosas, que lo necesitemos y nos encontremos con que hay un montón de trabas para acceder. Puede ser, pero la realidad es que es un derecho y que debería haber en todos los prestadores de salud un espacio para los adolescentes que contemple esta temática también. Bueno, María de los Ángeles, te agradezco porque pudimos responder todas las preguntas de la audiencia. Para concluir, unas palabras que quieras comentarnos de todo lo que nos trajiste información de este tema tan difícil de hablar para muchos padres. Bien, primero que nada, yo creo que es importante saber que la sexualidad es parte de la vida, como decíamos en el encuentro anterior, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Y si bien la adolescencia nos presenta experiencias nuevas o desafíos nuevos como papás, está bueno poder vivirlo también con alegría, ¿no? Y saber que todas esas experiencias nuevas que están viviendo nuestros hijos los van formando como personas, los van ayudando a crecer, y que lo mejor que les puede pasar es estar acompañados en esta etapa. Y si es por nosotros, mejor. Y si no podemos nosotros porque nos faltan herramientas, o el adolescente no nos deja porque a veces no quieren, no se sienten cómodos con nosotros, saber que haya alguien que los esté acompañando. Parece que eso es fundamental. Y transmitir ideas respecto de la sexualidad con naturalidad, sin escandalizarnos, sin juzgar, y siempre escuchar. Escuchar primero y pensar bien después qué voy a decir. Y si lo que voy a decir es para el otro, o lo voy a decir para mí de acuerdo a lo que yo siento y lo que tengo ganas, o si puedo poner al otro, en este caso mi hijo o hija adolescente, en primer lugar para responder a su necesidad. Y para esos adolescentes que nos están escuchando en este momento, que ya hay unos cuantos que avisaron que iban a escuchar, ¿qué le podemos decir a esos adolescentes enamorados? Bien, bueno, chiquilines, lo importante es saber que no todo está en internet. En internet no está la posta. La posta, hay gente que tiene la posta y está bueno que ustedes puedan acceder a ellos y a ellas, sean adultos referentes de sus centros educativos, sean de su familia o en los prestadores de salud, como decíamos, ¿no? Acudir a un lugar, un espacio adolescente donde me puedan informar correctamente, donde me pueda sacar todas las dudas, y que esto sea en de a dos, ¿no? Que estoy de novio o de novia, estoy saliendo con alguien, que lo podamos hacer juntos, porque es responsabilidad de los dos. Qué importante, responsabilidad de los dos. Tal cual, responsabilidad de los dos. Bueno, María de los Ángeles, mil gracias por aceptar nuevamente estar en Los Niños de Hoy. Mil gracias por traernos toda esta información que es tan necesario para que nuestros jóvenes estén informados y estén preparados para poder iniciar su camino de adulto joven. ¿Por qué no? Muchas gracias, Majo, a ti por invitarme nuevamente, y bueno, a las órdenes también para cualquier otro encuentro o para cualquier persona que también se quiera acercar a consultar alguna cosa. Te pido tus redes sociales, teléfono de contacto. Sí. Bien, psicóloga María Ríos es en mi Instagram, y mi teléfono o mi mail es ps.mariarios@gmail.com, y mi teléfono es 096-232-291. Perfecto. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Mil gracias por traernos toda la info. Y bueno, buen término de jornada y un excelente comienzo de semana mañana. Besitos. Muchas gracias, igual para ustedes, que pasen muy bien.
Chau, Chau, chau. será